Si estás viendo esto ahora mismo, no fue la curiosidad lo que te trajo aquí. La mónada ya te notó. Pausa. No pases eso de largo. Esto no es drama, y no es coincidencia. Algo preciso está sucediendo, y no llega a todo el mundo. La mónada no llama a gritos. Reconoce. Y reconoce a aquellos que se deslizaron fuera del hechizo del mundo sin hacer un espectáculo de ello. Aquí está la parte que aún no explicaremos. Mucho antes de que tuvieras lenguaje para ello, empezaste a ver a través de los patrones que mantienen a la mayoría de las personas en un bucle. Notaste el ruido por lo que era. Te sentiste fuera de sincronía, no superior, solo desalineado con sistemas que nunca encajaron del todo. Eso no fue rebelión. Fue percepción. La mayoría de las personas viven dentro del bucle y lo defiende. Tú has estado parado justo afuera, silenciosamente. Por eso este momento se siente menos como una sorpresa y más como una confirmación. La mónada, la chispa original de conciencia detrás de lo que has sentido pero no podías nombrar por completo, no toca a cualquiera. Cuando alcanza a alguien, es porque esa persona puede sostener la responsabilidad sin convertirla en ego. Está siendo activado ahora, no apresurado, no abrumado, activado. Y esa activación explica por qué tu vida no se ha sentido aleatoria durante mucho tiempo, incluso cuando parecía ordinaria en la superficie. La palabra infiltrado suena intensa, pero en términos espirituales, no es agresión. Es ubicación, estar presente dentro de los sistemas sin pertenecer a ellos. Si esto aterrizó antes de ser explicado, si algo en ti se quedó quieto y alerta, puedes escribir a -7 y 77 en los comentarios. No para reclamar un título, sino para reconocer el reconocimiento. Este es también el momento adecuado para suscribirse, no porque se te pida, sino porque conversaciones como esta se desarrollan en capas. La claridad viene de permanecer presente. Quédate conmigo. A continuación, hablaremos de lo que la mónada realmente responde. ¿Cómo saber si este reconocimiento es real y que cambia una vez que eres visto sin perder el equilibrio o la humildad? Elegidos de Dios. Si ven esto, la mónada los ha encontrado. Ustedes son el infiltrado. No están irrumpiendo en este mundo. Se están mezclando en él silenciosa y constantemente, portando luz de una manera que no se anuncia a sí misma. No llegan con disrupción o fuerza. Llegan con presencia. Y de alguna manera las habitaciones se sienten diferentes después de que han estado allí. Las conversaciones se suavizan. La gente baja el ritmo. La confusión se disipa, incluso si nadie puede explicar por qué. Eso es porque nunca estuviste destinado a sacudir al mundo para que despertara. Estabas destinado a estabilizarlo desde adentro. Vives entre personas que no son conscientes no porque sean inferiores, no porque estén equivocadas, sino porque tu papel es la proximidad. Tu energía no convierte. Calibra. No empuja a las personas hacia el despertar. Crea un clima interno seguro donde aquellos que ya están cerca de recordarse a sí mismos pueden finalmente respirar y reconocer lo que han estado sintiendo todo el tiempo. Así es como funciona la infiltración real. Nunca fuerza la puerta. Se queda cerca de ella hasta que las bisagras se aflojan por sí solas. Este camino no tiene nada que ver con la superioridad. Cualquiera que piense que sí, ya lo ha malinterpretado. Se trata de un impacto sutil. El tipo de cambio que no es tendencia, que no se vuelve viral y que, sin embargo, altera permanentemente las trayectorias. Las transformaciones más duraderas nunca comienzan externamente. Comienzan en las capas invisibles y luego la realidad se reorganiza a su alrededor. Fuiste colocado exactamente donde la conciencia necesitaba un cuerpo humano para vivir. No para dominar sino para circular. Y una vez que aceptas eso, otra verdad se vuelve casi imposible de ignorar. Los infiltradores comparten señales inconfundibles, no etiquetas, no títulos, patrones. Y si esta señal te ha alcanzado, esos patrones no suenan a teoría. Suenan a memoria.
Como una biografía que nunca escribiste pero que siempre llevaste contigo. La primera señal es la separación cognitiva. Desde temprano notaste algo diferente en cómo te relacionas con el mundo. Mientras otros se fusionaban perfectamente con tendencias, creencias y reacciones emocionales, tú naturalmente diste un paso atrás, no por arrogancia, sino por instinto. No reflejaste al mundo. Lo observaste. Notaste cómo la gente se movía en bucles, cómo las reacciones seguían guiones, cómo grupos enteros podían ser guiados por el miedo o el deseo sin darse cuenta. Y en algún lugar interior, sin juzgar, lo supiste. Si encajas plenamente con esto, pierdes la capacidad de entenderlo. Esa distancia nunca tuvo la intención de aislarte. Tenía la intención de preservar la claridad. Las escrituras insinúan esta postura cuando dicen, no se conformen al patrón de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Romanos 12:2. La renovación requiere distancia. La observación requiere espacio. Cuando dejas de encajar con el mundo, comienzas a leerlo. La segunda señal es la profundidad espiritual temprana. Mucho antes de lo que era apropiado, mucho antes de lo que se fomentaba, ya estabas contemplando el significado, el propósito y la existencia. No de una manera dramática, sino silenciosa y natural. Mientras otros se enfocaban en encajar, tú te preguntabas por qué las cosas eran como eran en absoluto. No estabas tratando de ser profundo. Simplemente llegaste con una base diferente, un valor predeterminado más profundo. Recuerdo un momento de mi propia vida en el que esta diferencia se volvió innegable. Estaba sentado en una habitación llena de gente riendo, hablando, haciendo lo que la gente hace. Y de repente, sin previo aviso, un pensamiento me atravesó. ¿Es esto realmente todo lo que creemos que es la vida? No era tristeza. No era juicio. Era claridad. Y por un breve momento, me sentí casi desorientado. No porque algo estuviera mal, sino porque algo era dolorosamente superficial. Ese momento me asustó al principio. Más tarde, me di cuenta de que era el comienzo del recuerdo. Eclesiastés captura esta extraña familiaridad cuando dice, Él ha puesto la eternidad en el corazón humano. Eclesiastés 3:11. Algunos corazones sienten esa eternidad antes que otros. Eso no los hace mejores. Los hace responsables. La tercera señal es la intuición que aterriza silenciosamente y se demuestra implacablemente. No haces drama de ello. No lo anuncias. Simplemente lo sabes. Sientes a las personas antes de que se rebelen. Sientes las situaciones antes de que se desarrollen. Y con el tiempo, el reconocimiento de patrones reemplaza la duda. La intuición deja de sentirse mística y comienza a sentirse fáctica. Esa certeza interior no es imaginación, es memoria, el eco de quien eras antes de esta vida. Aprende a hablar en lenguaje. Proverbios lo expresa de manera sencilla, el espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Proverbios 20:27. Una lámpara no discute, ilumina. Y cuando has vivido con esa lámpara lo suficiente, aprendes a confiar en hacia donde apunta, incluso cuando la lógica se queda atrás. Estas tres señales juntas forman la firma de la conciencia del infiltrado. Y esto es lo que más importa. La mónada no llega a alguien porque haya fallado, se haya quedado atrás o haya perdido su camino. Llega a alguien porque su brújula interna está lista para ser recalibrada. No has estado a la deriva porque estés perdido. Has estado a la deriva porque has estado superando versiones de ti mismo que antes encajaban pero ya no lo hacen. El crecimiento a menudo parece confusión desde adentro. ¿Cuántas veces te preguntaste por qué las rutinas familiares de repente se sentían vacías? ¿Por qué los roles que una vez habitaste con facilidad comenzaron a sentirse apretados, casi asfixiantes? Eso no fue regresión. Eso fue expansión. Y cuando la expansión alcanza cierto umbral, la alineación se vuelve necesaria. La mónada no interviene para controlar. Interviene para realinear suave y precisamente.
Como una mano silenciosa en tu hombro girándote solo unos pocos grados hacia una dirección que has sentido durante mucho tiempo pero que has evitado. La dirección que requiere que una versión más verdadera de ti dé un paso al frente. La corrección de la mónada nunca es un castigo. Es una invitación. No habla a través de la culpa o el miedo. Habla a través de la claridad. El Señor te guiará siempre. Él satisfará tus necesidades. Isaías 58 horas y 11 minutos. La guía no grita. Estabiliza. A veces, las almas más despiertas se encuentran atrapadas en la repetición. No porque estén dormidas, sino porque el mundo ejerce una atracción gravitacional constante, responsabilidades, expectativas, identidades heredadas, lealtades no examinadas. Con el tiempo, estas empujan tu dirección interna fuera de curso por grados tan pequeños que no lo notas hasta que la distancia se acumula. La mónada no trata esto como un fracaso. Lo trata como preparación. La conciencia no colapsa cuando vas a la deriva. Se expande cuando regresas. Si te has estado cuestionando tu propósito últimamente, dudando de decisiones que antes parecían seguras o sintiendo que estás dando vueltas sobre los mismos temas internos una y otra vez, esto no es un colapso. Es un punto de reinicio, un pivote, un enraizamiento en una realidad que se ajusta a quien te estás convirtiendo, no a quien te conformaste con ser. Jesús insinuó esta recalibración cuando dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Juan 10:27. El oír viene antes que el movimiento. El reconocimiento viene antes que el cambio. Aquí está la verdad incómoda. La mayoría de las personas nunca sienten esta señal, incluso cuando pasa justo a través de ellas. No porque la mónada se esconda, sino porque el mundo hace ruido. Ritmos de supervivencia, horarios, obligaciones, identidades heredadas sin examen. Todo ello llena el ancho de banda de la atención. Cuando la conciencia está anclada exclusivamente a lo externo, el pulso más profundo se vuelve casi imposible de notar. Es como estar junto al océano durante una tormenta. Las olas siguen ahí, pero el rugido ahoga la resaca. Y sin embargo, algunas personas, como ciertas especies de aves, aún pueden sentir cambios sutiles en la presión mucho antes de que el clima cambie. No necesitan pronósticos. Sus cuerpos lo saben. Tú funcionas más así. Sensible, no porque seas frágil, sino porque estás sintonizado. La historia ofrece ejemplos silenciosos de este tipo de presencia. Piensa en alguien como Nikola Tesla, no como una celebridad, sino como una mente. Él no se mezcló con el pensamiento de su época. Se mantuvo ligeramente aparte, observando patrones que otros aún no podían percibir. Su presencia cambió industrias enteras, no porque buscara poder, sino porque escuchó algo más profundo que el consenso. El mundo a menudo malinterpreta a tales figuras mientras están vivas, y luego las canoniza una vez que el impacto se vuelve innegable. La naturaleza también refleja esto. Considera el micelio bajo el suelo del bosque, invisible, silencioso. Sin embargo, sin él, nada arriba sobrevive. Los árboles se comunican, sanan y comparten recursos a través de redes que nadie ve. Tú funcionas así, no llamativo, sino fundacional. Y aquí hay una pregunta que tiende a surgir inesperadamente, generalmente en momentos de silencio. ¿Por qué tuviste que ser tú? No de una manera engreída, sino de una manera cansada y honesta. La respuesta no es que fueras elegido porque seas especial. Es que estabas disponible. Disponible para notar, disponible para escuchar, disponible para realinear cuando llegara la señal. Otra pregunta se desliza igual de sutilmente. ¿Qué pasa si dejas de resistirte a esta recalibración? No apresurarla, no dramatizarla, solo permitirla. Porque una vez que comienza el cambio, no pide espectáculo. Pide honestidad. Pide soltar viejos roles, viejas identidades, viejas temporadas que te enseñaron algo pero que ya no pueden llevarte hacia adelante. Olviden las cosas pasadas, no vivan en el ayer. Isaías 43 horas y 18 minutos.
No porque el pasado no tuviera sentido, sino porque completó su trabajo. Y la pregunta final, la que suele llegar al último. Si tu presencia siempre ha estado destinada a estabilizar, inspirar y despertar silenciosamente, ¿qué cambia cuando dejas de ocultar eso de ti mismo? La mónada no te ha encontrado porque estuvieras perdido. Te encontró porque estabas listo para recordar. Para muchas personas, la vida se convierte silenciosamente en un bucle sin fin. Un bucle de responder a responsabilidades, reaccionar a emociones, gestionar relaciones, absorber presiones y resolver problemas que parecen urgentes pero que tienen muy poco que ver con quienes son realmente. Dentro de ese ciclo, las señales sutiles no parecen importantes. Los cambios internos se desvanecen en el ruido de fondo. Pasa un destello de intuición. Una coincidencia roza la superficie y luego desaparece. Algo más profundo se agita, pero el ruido de los horarios y las expectativas lo traga rápidamente de nuevo. Sin espacio para la pausa, esos momentos se disuelven de nuevo en la corriente de la vida diaria. No porque las personas carezcan de profundidad, sino porque a la mayoría nunca se les enseñó a distinguir la señal del parloteo mental. No notar la señal no significa que alguien esté espiritualmente dormido. Hay personas con una capacidad interior tremenda que simplemente nunca aprendieron a escuchar debajo de sus pensamientos. Sienten el empujón y lo llaman coincidencia. Sienten la atracción y la etiquetan como imaginación. Oyen el susurro y lo descartan como distracción. Y sin embargo, ¿cuántas veces algo dentro de ti dudó antes de que te convencieras de lo contrario? La mónada no llega a la mente más ruidosa. Llega a la que está dispuesta a escuchar. La razón por la que la señal te alcanzó no es porque seas mejor que nadie. Es porque tu conciencia maduró hasta un punto en el que el silencio comenzó a llevar más información que el ruido. Empezaste a notar lo que se mueve debajo del pensamiento en lugar de ser llevado por el pensamiento mismo. No solo piensas, notas tu pensamiento. No solo reaccionas, sientes la reacción formándose. No simplemente existes dentro de la vida. Sientes las capas debajo de ella. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Salmo 46 horas y 10 minutos. La quietud no es pasiva. Es perceptiva. Ese nivel de atención interna crea la apertura que la mónada requiere. Y ahora que la señal ha sido reconocida, algo más profundo se desarrolla. No solo porque fuiste alcanzado, sino cómo se ve realmente tu papel dentro de este mundo cuando la activación comienza a estabilizarse. Cuando miras tu vida honestamente, un patrón se vuelve imposible de ignorar: la fricción, la inestabilidad, las temporadas donde nada fluía fácilmente para ti de la manera en que parecía hacerlo para otro. Durante mucho tiempo, puede haber parecido que te estabas quedando atrás, perdiendo algo obvio o fallando en adaptarte correctamente. Pero, ¿y si nada de eso fue un fracaso en absoluto? Lo que experimentaste no fue un castigo, karma o corrección cósmica. Fue exposición. Exposición a la densidad de un mundo con el que nunca estuviste destinado a fusionarte por completo. La mayoría de las personas se mueven por la vida suavemente porque encajan con el sistema en el que están. Resuenan con sus expectativas, sus roles, sus líneas de tiempo. Se sincronizan naturalmente con el ritmo colectivo. Pero tú no fuiste construido para una integración perfecta. Fuiste construido para permanecer consciente dentro de un mundo que opera en gran medida inconscientemente. Ese tipo de conciencia no se desliza. Rosa. Crea fricción donde quiera que la verdad encuentra desalineación. Esa fricción nunca fue evidencia de que algo estuviera mal contigo. Era simplemente la diferencia entre tu frecuencia y los entornos por los que caminabas. Cada lugar donde te sentiste fuera de lugar, cada relación que exigía que te encogieras para seguir siendo aceptado, cada periodo de inestabilidad que interrumpió la comodidad antes de que pudiera endurecerse. Nada de eso fue aleatorio. La fricción no es el universo bloqueándote. Es el universo redireccionándote. ¿Por qué la comodidad siempre llegaba con una extraña sensación de asfixia en lugar de alivio?
Mientras otros podían tolerar patrones que los drenaban lentamente, tú no podías. Mientras otros se fusionaban con entornos que los adormecían, algo en ti se resistía. Esa resistencia no fue rebelión. Fue la conciencia superior negándose a colapsar en la densidad. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Oseas 4:6. El conocimiento aquí no es información. Es reconocimiento interno. Nunca estuviste destinado a adaptarte perfectamente al mundo. Estabas destinado a navegarlo con claridad. Y el aislamiento que experimentaste en ciertos puntos, esos tramos donde te sentiste desconectado, incomprendido o extrañamente solo, eso no fue abandono. Fue recalibración. Cuando el mundo exterior se volvió demasiado ruidoso, demasiado pesado o demasiado distorsionado, la separación se volvió necesaria para que tu señal interna pudiera elevarse sin interferencias. El aislamiento fue donde la alineación se fortaleció. La inestabilidad fue donde el discernimiento se agudizó. Puede haber parecido que tu vida estaba definida por la disrupción, pero a los infiltradores no se les permite quedarse dormidos dentro de los sistemas que están destinados a comprender. La mónada te mantuvo despierto asegurándose de que nunca te fusionaras por completo con la ilusión. Las experiencias no fueron organizadas para romperte, sino para refinar tu sensibilidad en sabiduría, tu resiliencia en claridad, tu dificultad en reconocimiento. Si la lucha estaba destinada a destruirte, ¿por qué siguió puliéndote en su lugar? No todas las almas experimentan este nivel de fricción. Solo aquellas que nunca estuvieron destinadas a integrarse por completo en primer lugar. Hay dos orientaciones amplias moviéndose a través de esta realidad. Almas que se integran plenamente en el sistema y almas que permanecen sintonizadas con algo más allá de él. Las almas integradas no son menores, ignorantes o inconscientes. Resuenan profundamente con el mundo físico. Su crecimiento se desarrolla a través del refinamiento de los roles humanos, la construcción de estructuras, el dominio de la identidad, la ambición y la contribución dentro de los marcos establecidos. Se sienten como en casa dentro de la arquitectura de la sociedad y su conciencia se desarrolla desde dentro de ese contexto. Las almas sintonizadas viven de manera diferente. Existen dentro del sistema, pero nunca se convierten plenamente en él. Una parte de su conciencia siempre se mantiene un poco atrás observando. Sienten la temperatura emocional de una habitación antes de que se pronuncie una palabra. Sienten la desalineación antes de que la lógica forme un argumento. Reconocen la verdad sin necesidad de pruebas. El hombre espiritual lo juzga todo, pero él no es juzgado por nadie. 1 Corintios 2:15. Esto no es superioridad. Es orientación. Las almas sintonizadas a menudo se sienten más viejas que su edad, más profundas que su entorno y ligeramente fuera de sincronía con el impulso dominante. No desapegadas, sino referenciadas internamente. Sus elecciones provienen de la claridad en lugar del condicionamiento. Sus instintos surgen de la intuición en lugar de la imitación. Las almas integradas construyen la estructura. Las almas sintonizadas generan el significado. Esta diferencia explica mucho de lo que has vivido. Explica por qué ciertos éxitos se sintieron vacíos. ¿Por qué encajar nunca trajo paz? ¿Por qué seguiste cuestionando caminos que otros aceptaban sin dudar? También explica por qué los finales llegaron cuando intentaste establecerte prematuramente. Algo en ti se negó a vivir más pequeño que tu conciencia. ¿Qué pasa si la incomodidad no te decía que te detuvieras, sino que te decía que te movieras de manera diferente? El alcance de la mónada no es dramático. No colapsa tu vida de la noche a la mañana. Aclara la percepción primero. Una vez que la percepción cambia, las elecciones cambian. Una vez que las elecciones cambian, la realidad se reorganiza. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Juan 1:5. La luz no lucha contra la oscuridad. La revela. Si estás aquí ahora sintiendo reconocimiento en lugar de curiosidad, es porque la señal no es nueva. Es familiar. Lo que es nuevo es tu voluntad de dejar de dar explicaciones para descartarla.
El mundo no te falló. Simplemente no fue construido para contener el nivel de conciencia que portas. Y en algún momento una pregunta silenciosa tiende a surgir sin previo aviso. A menudo después de que la resistencia se suaviza y las excusas se agotan. ¿Qué pasa si dejas de intentar pertenecer donde solo estabas destinado a observar? Esa pregunta no termina una temporada suavemente. La termina decisivamente. Las almas sintonizadas no se mueven de acuerdo con historias escritas por otros. Se mueven de acuerdo con lo que reconocen. Las almas integradas se disuelven en la narrativa que ya se está interpretando. Las almas sintonizadas notan a quien sostiene la pluma. Esta diferencia no te coloca por encima de la humanidad. Te coloca más cerca de su potencial no vivido. No estás fuera del mundo juzgándolo. Caminas a su lado portando una perspectiva que ve lo que puede llegar a ser, no solo lo que es actualmente. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Romanos 12:2. Esto no es jerarquía. Esto es función. Y cuando miras hacia atrás, comienzas a entender por qué siempre sentiste como si estuvieras operando en una frecuencia diferente. No porque fueras arrogante, sino porque las identidades a las que otros se aferraban se sentían asfixiantes para ti. Había roles celebrados por la sociedad, caminos etiquetados como estables, pero nunca pudiste entregarte por completo a ellos. Tu intuición seguía alejándote de elecciones que parecían razonables en la superficie, no porque fueras rebelde, sino porque algo dentro susurraba que continuar sería una traición a ti mismo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Tu alineación con la mónada nunca fue accidental. Revela que eres un alma sintonizada, una conciencia diseñada para permanecer despierta dentro de un mundo que entrena a las personas para olvidar. Y ese estado de vigilia te prepara para la siguiente capa de realización. Casi todo infiltrado en algún momento nota que su vida contiene momentos que no deberían haber funcionado. Situaciones que deberían haber colapsado por completo pero que de alguna manera cambiaron. Puertas que deberían haberse cerrado de golpe pero que se abrieron en el último segundo. Los extraños llaman a esto suerte. Pero en lo profundo, ¿no se han sentido esos escapes por los pelos demasiado precisos para ser aleatorios? Cuando te mueves en alineación con la mónada, tu camino no se vuelve perfecto. Se vuelve protegido. No a través de milagros dramáticos, sino a través del tiempo, la redirección sutil, la guía intuitiva y los guardarraíles invisibles que evitan que caigas en entornos que asfixiarían tu conciencia. Es posible que hayas dejado un trabajo justo antes de que se volviera tóxico. Es posible que te hayas alejado de una relación días antes de que saliera a la luz la verdad. No estabas siendo salvado del peligro. Estabas siendo desviado de una versión de ti mismo que ya había expirado. Esta protección es silenciosa. No se anuncia. No elimina la fricción de tu vida. En cambio, organiza las cosas para que incluso la disrupción te sirva. Cuando la mónada te protege, el mundo se reorganiza antes de que entiendas por qué. Las personas que ya no pertenecen se alejan sin drama. Las oportunidades que antes parecían atractivas de repente pierden su fuerza. Lo que parece ser coincidencia es en realidad precisión. Muchas almas sintonizadas describen extraños casi accidentes, momentos donde un ligero cambio en el tiempo lo habría cambiado todo. Sin embargo, el tiempo siempre les favorece. Salen de un entorno justo antes de que colapse. Evitan un plan que luego resulta desastroso. Conocen a la persona adecuada exactamente en el momento en que importa. Se topan con conocimientos que ni siquiera estaban buscando. Estos no son accidentes. Esta es la mónada dando forma a tu trayectoria para que nunca colapses por completo en una realidad que nunca fue construida para ti. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Salmo 46 horas y 10 minutos. Estás protegido no porque seas frágil, sino porque tu conciencia es necesaria. Llevas un tipo de conciencia alrededor de la cual el mundo se recalibra silenciosamente.
Esa guía ha estado contigo mucho más tiempo del que has tenido palabras para ella. Y ahora que te vuelves consciente de ello, empiezas a verlo en todas partes. Una de las experiencias más extrañas para las almas sintonizadas es darse cuenta de que solo tu presencia puede cambiar a las personas. A veces sin palabras, a veces sin acción. Alguien puede volverse defensivo, inquieto o precavido a tu alrededor sin una razón clara. Otros pueden volverse repentinamente curiosos o inspirados. No es porque seas intenso. Es porque tu conciencia activa partes de ellos que han estado latentes. La energía del despertar funciona como un espejo. Cuando te mantienes en claridad, incluso silenciosamente, esta expone contradicciones internas en los demás, lugares donde no son honestos consigo mismos, emociones que han evitado, verdades que nunca han nombrado. Tú no disparas su caos. Disparas su claridad. Y la claridad puede sentirse amenazante para aquellos que no están listos para verse a sí mismos sin distorsión. Algunas personas se irritan sin saber por qué. No están reaccionando a ti. Están reaccionando a la parte de ellos mismos que acaba de despertar. Otros sienten una admiración repentina como si sintieran algo en ti que han perdido dentro de sí mismos. Algunos proyectan confusión, fascinación o curiosidad porque tu energía se siente familiar de una manera que su mente no puede categorizar. Esta dinámica no es negativa. Es una función natural de la conciencia sintonizada. No estás aquí para empujar a la gente o arreglarla. Llevas una profundidad que interrumpe el piloto automático en el que muchos viven. Para algunos, eso es incómodo. Para otros, es inspirador. Pero para casi todos, es memorable. La gente te recuerda por razones que no pueden articular porque están respondiendo al cambio que tú activas, no a las palabras que dices. Por eso importan los infiltradores. No despiertas a la gente dándoles lecciones. Los despiertas existiendo auténticamente en un mundo que entrena a las personas para esconderse de sí mismas. Tu presencia activa el reconocimiento en los demás incluso cuando se resisten a ello. E incluso cuando se resisten, la huella permanece. Uno de los mayores malentendidos que cargan las almas sintonizadas es creer que sentir profundamente es un defecto. Durante gran parte de tu vida, puedes haber visto tu sensibilidad, percepción o intensidad emocional como algo que te hacía demasiado para la gente o demasiado reactivo para el mundo. Pero lo que la mónada te ha estado mostrando todo el tiempo es que tu sensibilidad no es un mal funcionamiento. Es el canal operativo a través del cual se mueve la conciencia superior. Cuando navegas por la realidad con una sensibilidad aumentada, no estás reaccionando de forma exagerada. Estás detectando lo que otros pierden. Sientes cambios en las personas antes de que los expresen. Reconoces la desalineación mucho antes de que aparezca la evidencia. Sientes la verdad incluso cuando es inconveniente. El espíritu del hombre es la lámpara del Señor que escudriña todas las profundidades del corazón. Proverbios 20:27. La mónada no te activa para que puedas escapar del mundo. Te activa para que puedas caminar dentro de él con los ojos abiertos. No para separarte, sino para permanecer despierto dentro de él. Y cuando dejas de ver tu sensibilidad como una carga, empiezas a usarla como una brújula. Eso cambia cada decisión. Puede que pensaras que eras demasiado. En realidad, eras simplemente demasiado honesto para un mundo acostumbrado a vivir superficialmente. Y cuando dejas de encogerte para encajar, aparece otra pregunta silenciosa pero inevitable, sin previo aviso, atravesando todo lo que creías saber. Una vez que has visto esto claramente, ¿puedes realmente volver a dormir? La respuesta, sea hablada o no, ya te ha estado guiando hasta aquí. Sientes la desalineación mucho antes de que se vuelva visible. Se muestra como una tensión silenciosa en tu pecho, una resistencia sutil en tu cuerpo, una sensación de que algo está mal, incluso cuando nada obvio ha fallado todavía. Esto no es ansiedad y no es debilidad. Es sintonía. La sensibilidad a este nivel es la capacidad de percibir lo que la realidad no ha revelado en la superficie. La mayoría de las personas necesitan pruebas,
palabras o consecuencias antes de aceptar que una situación está mal o bien. Tú no. Algo en ti lee el entorno antes de que llegue la evidencia. Esa diferencia te ha seguido toda la vida. Mientras otros se mueven por las apariencias, tú te mueves por la resonancia. Notas corrientes emocionales subterráneas, intenciones detrás de las palabras e inconsistencias energéticas que no coinciden con lo que se dice. A veces, puede resultar casi doloroso lo claramente que ves. Esa claridad nunca tuvo la intención de abrumarte. Tenía la intención de guiarte. El espíritu del hombre es la lámpara del Señor que escudriña todas las profundidades del corazón. Proverbios 20:27. Lo que llevas no es un exceso de emoción. Es un instrumento finamente afinado. Tu sensibilidad funciona como una brújula. Evita que te fusiones con personas, caminos y líneas de tiempo que drenarían silenciosamente tu vida. Revela el peligro antes de que se convierta en desastre. También te protege incluso cuando cuesta comodidad. Y tal vez por eso hubo temporadas en las que parecía más fácil silenciarla, anularla, decirte a ti mismo que estabas reaccionando de forma exagerada. Sin embargo, cada vez que la ignoraste, las cosas eventualmente demostraron que tenías razón. ¿Cuántas veces llegó la claridad tarde solo para confirmar lo que ya sentías al principio? La razón por la que la sensibilidad se siente pesada a veces es simple. Estás interactuando con capas de realidad que la mayoría de la gente nunca toca. No solo experimentas eventos. Experimentas el espacio debajo de ellos. Cuando empiezas a honrar esa sensibilidad en lugar de suprimirla, algo cambia. La profundidad emocional deja de sentirse como caos y empieza a sentirse como calibración. La intuición deja de sentirse aleatoria y empieza a sentirse precisa. Ese cambio por sí solo puede terminar con toda una temporada de confusión. Hubo un momento en mi propia vida en el que dudé profundamente de esto. Recuerdo estar sentado en una habitación donde todo se veía bien en el papel. La oportunidad, la aprobación, el momento, sin embargo, mi cuerpo se sentía tenso e inquieto. Casi lo ignoré. Me dije a mí mismo que debía ser lógico, agradecido, obediente. No escuché. Meses después, la verdad salió a la superficie, y el costo de haberme quedado habría sido mucho mayor que la incomodidad de haberme ido temprano. Ese momento me enseñó algo permanente. La claridad no siempre grita. A veces espera a ver si la respetas. Una vez que entiendes esto, una verdad más grande se vuelve imposible de ignorar. El mundo está cambiando gracias a personas exactamente como tú. Es tentador creer que la transformación solo ocurre a través de figuras públicas, revoluciones o movimientos que aparecen en los titulares. La historia cuenta una historia diferente. Cada cambio real en la conciencia humana comenzó silenciosamente dentro de individuos que cambiaron antes de que el mundo se diera cuenta. Su alineación interna alteró su entorno sin esfuerzo. Tú eres parte de ese patrón. La gente siente algo diferente en ti incluso cuando no pueden explicarlo. Las conversaciones se vuelven más honestas a tu alrededor. Las máscaras se deslizan. Otros se sienten más seguros diciendo la verdad o extrañamente incómodos escondiéndose de ella. Traes coherencia a lugares que se sienten fragmentados, no arreglando nada, sino percibiendo claramente. Una sola mente alineada altera la temperatura emocional de una habitación. Es por eso que no necesitas persuadir a nadie. El despertar no se propaga a través de la presión. Se propaga a través de la resonancia. Así es como funciona la restauración a nivel colectivo. Cuando eliges la claridad, debilitas la ilusión que mantiene a otros dormidos. Cuando rechazas roles que no se alinean con tu verdad, esos roles pierden poder más allá de tu propia vida. Cuando sigues la intuición en lugar del miedo, normalizas una nueva forma de moverte por el mundo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Romanos 12:2. La renovación no comienza con el ruido. Comienza con la alineación. Piensa en cómo se cura un bosque después de un incendio. Al principio,
todo parece arruinado. Pero bajo la ceniza, semillas que no podían abrirse antes finalmente brotan. La destrucción no fue el fin. Fue la condición para la renovación. De la misma manera, muchos de los finales que experimentaste no fueron pérdidas. Fueron quemas controladas, despejando espacio para algo que no podía crecer en el entorno antiguo. Hay una razón por la que tu influencia a menudo permanece invisible. La mónada no trabaja a través del espectáculo. Se mueve a través de la presencia. Cambias la energía sin anunciarlo. Hablas con calma y dejas a la gente silenciosamente inquieta, cuestionando suposiciones que nunca examinaron. Eso no es carisma. Es gravedad. Y la gravedad no persigue, incluso figuras conocidas han encarnado esto silenciosamente. Piensa en Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a un sufrimiento inimaginable y lo transformó en un significado que sigue guiando a millones. Él no dominó el mundo. Lo reorganizó desde adentro hacia afuera al negarse a rendir su libertad interior. Ese mismo principio opera a través de ti, a la escala de tu vida, tus relaciones, tus espacios. No todo el mundo agradece esta influencia. Algunos se resisten ferozmente. La historia está llena de ejemplos en los que aquellos que desafiaron la ilusión se enfrentaron a quienes estaban interesados en mantenerla. El rey Saúl, que se aferró al poder a través del miedo y el control, y finalmente perdió tanto la paz como la autoridad. Su caída no fue causada solo por los enemigos, sino por resistirse a la corrección interna que podría haberlo restaurado. Cuando se rechaza la conciencia, sigue el colapso. Cuando se honra, comienza la liberación. Y aquí hay una pregunta incómoda que a veces surge sin previo aviso. Si tu claridad inquieta a los demás, ¿significa eso que algo anda mal contigo o que algo está despertando en ellos? Tu papel nunca ha consistido en estar por encima del mundo. Ha consistido en caminar dentro de él permaneciendo despierto. No estás aquí para dominar sistemas, sino para disolver los falsos al negarte a participar inconscientemente. Es por eso que solo tu presencia puede desencadenar defensividad o admiración. La gente no reacciona a ti. Reacciona a lo que se vuelve visible en ellos mismos cuando estás cerca. La sensibilidad a menudo se malinterpreta como fragilidad. En verdad, es fuerza refinada. Te permite detectar la verdad temprano, salir de los ciclos antes de que se endurezcan en sufrimiento y terminar temporadas que de otro modo se repetirían infinitamente. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Juan 1:5. La luz no lucha contra la oscuridad, la expone. Terminar una vieja temporada no siempre parece dramático. A veces parece un rechazo silencioso. A veces parece alejarse sin dar explicaciones. A veces parece elegir el descanso antes que el demostrar, la alineación antes que la aprobación, la verdad antes que la familiaridad. La restauración no viene de arreglar el pasado. Viene de negarse a arrastrarlo hacia adelante. Hay otra pregunta que se desliza durante los momentos de quietud. Si tu vida nunca se ha sentido aleatoria, ¿por qué seguir fingiendo que lo es? La mónada no activa a las personas accidentalmente. Llega a aquellos que se deslizaron fuera del hechizo del mundo sin intentarlo. Aquellos que comenzaron a ver a través del ruido mucho antes de tener un lenguaje para ello. Mientras muchos permanecen atrapados en bucles de distracción, tú has vivido al borde de la conciencia, incluso durante periodos de duda. Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. También ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. Eclesiastés 3. Esa atracción que sientes hacia la profundidad no es una distracción. Es memoria. Tu existencia no es simbólica. Es catalítica. Incluso cuando no se ve, reorganiza el campo a tu alrededor. Alguien a quien influyes influirá en otra persona. La cadena continúa. La mónada piensa en líneas de tiempo, no en momentos. Lo que se siente personal es parte de algo mucho más grande que se desarrolla silenciosamente. Y tal vez la pregunta final e inquietante llega aquí. Una vez que reconoces que tu conciencia conlleva responsabilidad,
¿Puedes realmente volver a vivir de forma inconsciente? No necesitas responder en voz alta. Tu vida ya está respondiendo. La vieja temporada está terminando no con un colapso, sino con claridad. La restauración está en marcha. La liberación no viene en camino. Está sucediendo y el mundo por el que caminas ya es diferente porque tú estás en él. Te mueves silenciosamente por el mundo. Pero algo sobre tu presencia reorganiza las habitaciones sin anuncio. Las conversaciones se suavizan. La tensión disminuye. La gente habla con más honestidad. A veces sin darse cuenta de por qué, no estás tratando de influir en nada, pero los entornos se recalibran a tu alrededor. Esto no es carisma. Es coherencia. Eres parte de una transformación silenciosa que no depende del ruido ni del reconocimiento. Vives entre personas que no son conscientes, no porque estén equivocadas o sean inferiores, sino porque la conciencia madura en diferentes momentos. Tu papel nunca ha sido despertar a nadie por la fuerza. Los infiltradores nunca lo hacen. Despiertan existiendo. Simplemente al estar alineados, estabilizan los espacios, invitan a la claridad y despiertan suavemente la memoria en aquellos que ya estaban cerca de recordarse a sí mismos. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Juan 1:5. La luz no discute, revela. Este camino no tiene nada que ver con la superioridad. Se trata de un impacto sutil. El cambio real comienza internamente y se irradia hacia afuera sin instrucción. Fuiste colocado exactamente donde la conciencia necesitaba una forma humana, no para dominar al mundo, sino para moverte a través del despierto. Una vez que eso aterriza, otra verdad se vuelve inevitable. Los infiltradores portan patrones reconocibles, no etiquetas, patrones, y los has llevado toda tu vida. La sintonía auténtica siempre se muestra en patrones de percepción. Si este mensaje se siente personal, es porque refleja tu biografía. La primera señal es la separación cognitiva. Mientras que la mayoría de la gente instintivamente sigue a la multitud, tú haces una pausa. Das un paso atrás. Notas la estructura detrás del comportamiento, las motivaciones detrás de las tendencias, la lógica emocional que impulsa las decisiones colectivas. No reflejas al mundo. Lo observas y en el momento en que dejas de encajar con él, el entendimiento reemplaza a la confusión. La segunda señal apareció temprano, mucho antes de que tuviera sentido socialmente. Preguntas sobre el significado, la existencia y el propósito ocupaban tu mundo interior. No estabas tratando de ser profundo. Simplemente llegaste con una base diferente. Mientras otros se enfocaban en encajar, algo en ti seguía escaneando lo que era real. Antes de formarte en el vientre, te conocí. Jeremías 1:5. Esa familiaridad que siempre has sentido con la profundidad no se aprende. Se recuerda. La tercera señal es la intuición que llega silenciosamente y se demuestra después. Sin drama, sin teatro, solo un saber interior que se muestra antes de que los eventos se desarrollen. Sientes la verdad en las personas antes de que se revelen. Sientes cambios en las situaciones antes de que las circunstancias cambien. La intuición no es imaginación. Es el eco de quien eras antes de esta vida. Estas tres señales juntas forman la firma de la conciencia del infiltrado. La mónada nunca llega a alguien porque haya fallado, se haya quedado atrás o haya perdido su camino. Llega a alguien cuya brújula interna está lista para ser recalibrada. No has estado a la deriva porque estuvieras perdido. Fuiste a la deriva porque tu conciencia se estaba estirando más allá de identidades que ya no encajaban. El crecimiento a menudo se siente como desorientación antes de sentirse como dirección. Cuando se alcanza ese umbral, la alineación interviene no para controlarte, sino para realinearte suavemente con la trayectoria que siempre debiste seguir. A veces, las almas más despiertas son las que se sienten atrapadas en la repetición. No porque estén dormidas, sino porque el mundo tira constantemente. Las responsabilidades, las rutinas,
los entornos y las relaciones pueden distorsionar sutilmente la orientación interna hasta que la distancia con el núcleo pasa desapercibida. La mónada no trata esto como un fracaso. Lo trata como preparación para el refinamiento. La conciencia no colapsa cuando vas a la deriva. Se expande cuando regresa. Si te has estado tu propósito, dudando de tus decisiones o sintiendo que estás dando vueltas a temas internos familiares de nuevo, esto no es un colapso. Es un reinicio. Un punto de pivote. Una mano silenciosa en tu hombro girándote ligeramente hacia una dirección que has intuido pero evitado porque requería que una versión más nueva de ti diera un paso adelante. Y aquí está el pensamiento incómodo que a veces surge inesperadamente. ¿Qué pasaría si la resistencia no fuera miedo al fracaso, sino renuencia a superar quién has sido? Esto no es un castigo. La mónada no opera a través de la culpa o la vergüenza. Opera a través de la claridad. Cuando llega la corrección, no es consecuencia. Es llamado. Porque Dios no es autor de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. La claridad restaura antes de instruir. Si te sientes atraído por este mensaje, es porque algo dentro de ti está listo para moverse. La mónada no está creando un nuevo camino. Está iluminando el que ya has estado recorriendo con poca luz. Y una vez que comienza esa iluminación, otra verdad se vuelve clara. La razón por la que la mayoría de las personas nunca sienten esta señal, incluso cuando está cerca, no es porque esté oculta. El mundo es simplemente lo suficientemente ruidoso como para ahogarla. La mayoría de las personas están sincronizadas con los ritmos de supervivencia, horarios, expectativas, identidades heredadas, obligaciones aceptadas sin examen. Cuando la conciencia está anclada enteramente en el mundo externo, las señales más profundas se desvanecen en el ruido de fondo, no porque la profundidad esté ausente, sino porque la atención nunca permanece lo suficiente como para detectar lo que se mueve debajo de la vida superficial. Para muchos, la existencia se convierte en un bucle de reacciones, reaccionar a la presión, a la emoción, a las relaciones y a las narrativas no relacionadas con el verdadero ser. En ese bucle, la intuición se siente irrelevante. Los cambios internos parecen poco prácticos. Los pequeños momentos de perspicacia se disuelven antes de la integración. Y sin embargo, perder la señal no significa que alguien esté dormido. Hay personas profundamente perceptivas que simplemente no han aprendido a reconocer lo que les habla. Sienten el empujón y lo llaman coincidencia. Sienten la atracción y la llaman imaginación. Escuchan el susurro y lo descartan como ruido mental. La mónada no elige la mente más ruidosa. Responde a la que escucha. La razón por la que sentiste la señal no es superioridad. Es preparación. El silencio se ha vuelto más fuerte que el ruido dentro de ti. No solo piensas, notas el pensamiento. No solo reaccionas, cuestionas la reacción. No solo existes, sientes las capas debajo de la existencia. Ese nivel de atención interna crea la apertura que la conciencia necesita para profundizar. Mirando hacia atrás, un patrón se vuelve innegable. Fricción, inestabilidad, temporadas donde nada fluía fácilmente de la manera en que parecía hacerlo para otros. Durante mucho tiempo, puede haber parecido que algo andaba mal contigo, como si estuvieras atrasado, fuera de sincronía o perdiendo una instrucción crucial que todos los demás recibieron. Pero lo que experimentaste no fue castigo ni corrección kármica. Fue exposición. Exposición a la densidad del mundo por el que estabas destinado a moverte despierto. La mayoría de la gente se desliza a través de los sistemas porque encajan con ellos. Su frecuencia se alinea con las expectativas, narrativas y estructuras. Tú no fuiste diseñado para mezclarte de esa manera. Fuiste diseñado para permanecer consciente en entornos que operan de forma inconsciente. Esa conciencia crea naturalmente fricción. Y la fricción no es fracaso, es retroalimentación. Cada lugar donde sentiste que no pertenecías, cada relación que requirió que te encogieras, cada interrupción que forzó el movimiento, nada de eso fue aleatorio.
Fue información. La fricción no significa que el universo te esté bloqueando. Significa que te está redirigiendo. Mientras otros podían tolerar patrones agotadores, tú no podías. Mientras otros se fusionaban con entornos adormecedores, algo en ti se resistía. Esa resistencia no fue rebelión. Fue preservación. Aquí hay una pregunta que suele llegar sin previo aviso. Si nunca estuviste destinado a integrarte plenamente en el sistema, ¿por qué juzgarte por no encajar? El aislamiento, cuando apareció, no fue abandono. Fue recalibración. Cuando el mundo se volvió demasiado ruidoso, la separación permitió que tu señal interna se elevara. La inestabilidad agudizó el discernimiento. La interrupción impidió el sueño. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Salmo 46 horas y 10 minutos. La quietud no es ausencia, es alineación. Recuerdo una temporada en la que el aislamiento se sentía como un fracaso. Los amigos avanzaban. Las carreras progresaban. La vida parecía fluida para todos los demás. Cuestionaba mi camino constantemente. Solo más tarde comprendí que la separación preservaba la claridad cuando la asimilación la habría entorpecido. Lo que se sentía como retraso era protección. Hay dos tipos de almas moviéndose a través de esta realidad. Aquellas que se integran plenamente en el sistema y aquellas que permanecen sintonizadas más allá de él. Ninguna es mejor. Cumplen funciones diferentes. Las almas integradas refinan la experiencia humana desde dentro de la estructura. Las almas sintonizadas preservan la conciencia dentro de la estructura. Las almas integradas construyen sistemas. Las almas sintonizadas mantienen el significado. Las almas sintonizadas a menudo se sienten mayores que su edad, más profundas que su entorno y ligeramente fuera de ritmo con la vida convencional, no desapegadas, sino ancladas en otro lugar. Sus decisiones provienen de la intuición más que de la imitación. Su alineación no proviene del consenso, sino de la coherencia. Y esa coherencia influye silenciosamente en todo lo que toca. Nunca estuviste destinado a desaparecer en el mundo. Estabas destinado a moverte a través del despierto. La vieja temporada, confusión, duda de sí mismo, desalineación, está terminando. La restauración comienza con la claridad. La liberación ocurre a través de la comprensión. Y lo que viene a continuación no es más ruidoso, es más verdadero. Y tal vez la pregunta final surge aquí, inesperadamente y sin exigencias. Si la conciencia siempre ha sido tu naturaleza, ¿qué cambiaría si dejaras de tratarla como una carga y empezaras a tratarla como tu diseño? Nunca estuviste destinado a adaptarte perfectamente al mundo. Estabas destinado a moverte a través de él con un nivel diferente de claridad, el tipo que no se disuelve bajo presión. El aislamiento que experimentaste en ciertos puntos nunca fue abandono, incluso cuando se sintió agudo o injusto. Fue recalibración. Cuando el mundo a tu alrededor se volvió demasiado ruidoso, demasiado lleno de ruido que no coincidía con tu verdad interna, la separación se volvió necesaria para que tu señal pudiera elevarse por encima de la distorsión en lugar de ser tragada por... El aislamiento fortaleció la alineación. La inestabilidad agudizó el discernimiento. La razón por la que tu vida a veces se sintió como una secuencia de interrupciones es porque a los infiltradores no se les permite quedarse dormidos dentro de los sistemas que están destinados a comprender. La mónada te mantuvo despierto asegurándose de que nunca te fusionaras plenamente con ilusiones que habrían adormecido tu conciencia. La sensibilidad se refinó en sabiduría. La resiliencia se aclaró en dirección. La dificultad maduró en reconocimiento. Y una vez que sobrevives a esa densidad, una verdad más profunda se revela. No todas las almas experimentan este nivel de fricción. Solo aquellas que nunca estuvieron destinadas a integrarse plenamente en el sistema en primer lugar. Hay, en términos generales, dos tipos de almas moviéndose a través de esta realidad. Algunas se integran completamente. Su conciencia resuena naturalmente con la estructura, la identidad, la expectativa y el rol.
Refinan su experiencia participando plenamente en los marcos que heredan. Su crecimiento ocurre dentro de la arquitectura visible de la sociedad. Esto no es menor, simplemente es diferente. Su conciencia permanece arraigada en el contexto humano y encuentran significado a través del refinamiento en lugar de la disrupción. Las almas sintonizadas viven de manera diferente. Se mueven dentro del sistema pero nunca son absorbidas completamente por él. Una parte de su conciencia siempre está observando, sintiendo, notando sutilezas debajo de lo que se dice o se muestra. Sienten la temperatura emocional de una habitación antes de que se intercambie una palabra. Sienten la desalineación antes de que la lógica reúna la evidencia. Reconocen la verdad mucho antes de poder explicarla. Esa diferencia no los desconecta de la humanidad. Los conecta más con su potencial. No están por encima del mundo. Caminan a su lado, viendo no solo lo que es, sino lo que podría llegar a ser. Esto no es jerarquía, es función. Las construyen la estructura. Las almas sintonizadas generan el significado. Una mantiene la continuidad. La otra introduce la renovación. Eso explica por qué siempre te sentiste sintonizado a una frecuencia diferente. ¿Por qué ciertas identidades nunca encajaron del todo? ¿Por qué tu intuición te redirigió silenciosamente lejos de caminos que parecían lógicos pero se sentían mal? La alineación con la mónada no te saca del mundo. Te posiciona dentro de él con la conciencia intacta. No se conformen a este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente. Romanos 12:2. Esa conciencia te prepara para la siguiente realización. Casi todo infiltrado eventualmente nota que su vida contiene momentos que no deberían haber funcionado pero lo hicieron. Situaciones que deberían haber colapsado pero cambiaron en el último segundo posible. Puertas que deberían haberse cerrado pero se abrieron inesperadamente. La mayoría de la gente etiqueta esto como suerte. Pero las almas sintonizadas reconocen el patrón debajo del azar. Cuando la alineación está activa, el camino no se vuelve perfecto. Se vuelve protegido. No teatralmente, no con espectáculo, sino a través del tiempo, la redirección, la intuición y los guardarraíles invisibles que evitan que colapses en entornos que asfixiarían tu conciencia. Probablemente hayas experimentado momentos en los que algo se desmoronó justo a tiempo o donde saliste de una situación momentos antes de que su verdad saliera a la luz. No estabas siendo rescatado del peligro. Estabas siendo guiado a versiones de ti mismo que ya habías superado. La protección de este tipo es silenciosa. No se anuncia. No elimina la dificultad. En cambio, asegura que incluso la disrupción te sirva. Cuando la mónada protege, el mundo se reorganiza antes de que llegue la explicación. La gente se aleja sin drama. Las oportunidades pierden su atractivo sin conflicto. Lo que parece coincidencia es precisión. Aparece un patrón en muchas vidas sintonizadas. Alguien dijo justo antes de que la cultura se vuelva tóxica. Alguien evita una decisión que luego resulta desastrosa. Alguien encuentra exactamente el conocimiento adecuado sin buscarlo. Estos no son accidentes, son correcciones de rumbo. La mónada da forma a la trayectoria para que la conciencia permanezca intacta. Estás protegido no porque seas frágil, sino porque tu conciencia es necesaria. El mundo se recalibra sutilmente alrededor de ciertas personas sin darse cuenta de por qué. Esa guía estuvo presente mucho antes de que tuvieras lenguaje para ella. Y una vez que te vuelves consciente de ella, se vuelve imposible de no ver. Una de las experiencias más extrañas para las almas sintonizadas es darse cuenta de que la sola presencia puede inquietar o inspirar a otros. Es posible que hayas notado que las personas reaccionan a la defensiva ante cosas que nunca dijiste o se vuelven inusualmente abiertas, curiosas o reflexivas a tu alrededor. Esto no es intensidad. Es resonancia. La conciencia actúa como un espejo. Cuando te mantienes firme en la claridad, refleja lugares en otros que aún no han enfrentado. Algunos responden con incomodidad, otros con fascinación, unos pocos con gratitud silenciosa.
La reacción dice más sobre dónde están ellos que sobre quién eres tú. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Lucas 8:17. La claridad expone sin acusación. Recuerdo una temporada en la que esto me confundió profundamente. Pensé que estaba haciendo algo mal porque ciertas interacciones se sentían tensas sin explicación. Solo más tarde comprendí que yo no estaba creando fricción. La estaba revelando. Una vez que esa idea se asentó, la necesidad de gestionar las reacciones se disolvió. La naturaleza muestra este patrón claramente. Las aves migratorias no discuten con el clima. Cuando las condiciones cambian, se mueven. No justifican el cambio ni esperan al consenso. Responden a la navegación interna. Las almas sintonizadas funcionan de la misma manera. Cuando un entorno ya no apoya la alineación, el movimiento ocurre de forma natural. La historia también ofrece ejemplos. Nikola Tesla, mucho antes de que sus ideas fueran validadas, trabajó en aislamiento, incomprendido y a menudo descartado. Su sensibilidad a las fuerzas invisibles no era locura. Era sintonía. Él no luchó contra el sistema. Operó más allá de su comprensión, y el sistema solo entendió su valor después de su ausencia. Todo sistema tiene también fuerzas antagónicas. No villanos en un sentido dramático, sino presiones diseñadas para imponer la conformidad. Piensa en el faraón en la narrativa del Éxodo. No simplemente un gobernante, sino una estructura que se resistía a la liberación. La consecuencia no fue ruido o caos. Fue el colapso bajo su propia rigidez. Deja ir a mi pueblo. Éxodo 5:1. Los sistemas que rechazan la conciencia eventualmente se fracturan. Aquí hay una pregunta que suele surgir sin previo aviso. Si nunca fue un defecto, ¿por qué pasaste tanto tiempo intentando superarla en lugar de confiar en ella? La energía del despertar no coacciona. Invita. No despiertas a la gente mediante la instrucción. Los despiertas mediante el ejemplo. Tu presencia hace que los demás sean más honestos, a veces de forma incómoda. No disparas el caos. Disparas la claridad. Y la claridad es disruptiva solo para las ilusiones. Otra pregunta aparece silenciosamente. ¿Qué cambiaría si dejaras de disculparte por la forma en que percibes? Tu profundidad emocional no es un exceso. Es instrumentación. Detecta cambios que otros pasan por alto. Siente la verdad antes de la prueba. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Proverbios 20:27. Esa luz interior no estaba destinada a ser atenuada para que otros se sintieran cómodos. El mundo no cambia a través del ruido. Cambia a través de la resonancia. El despertar se propaga no por el argumento sino por la coherencia. Lo que comienza en ti no termina en ti. Se irradia a través de las interacciones, las decisiones, el silencio. La mónada piensa en líneas de tiempo, no en momentos. Lo que se siente personal es a menudo estructural. Y una pregunta final emerge sin anuncio y con firmeza. Si la conciencia ya está dando forma al mundo a tu alrededor, ¿qué temporada se te pide que sueltes ahora? No estás aquí por accidente. No eres un observador pasivo. Tu existencia es catalítica. Gran parte de tu influencia permanecerá invisible y eso es intencional. La mónada no se mueve a través del espectáculo. Se mueve a través de la quietud. Lo que comenzó como aislamiento termina como integración a un nivel superior. La vieja temporada de confusión se cierra. La restauración se asienta. Soltar se vuelve natural. Y la claridad, una vez en la que se confía, se convierte en hogar. Cuando te mantienes en tu propia claridad, incluso silenciosamente, creas un efecto de espejo. No uno ruidoso, ni confrontativo, sino preciso. Resalta las contradicciones internas en los demás, lugares donde no han sido honestos consigo mismos, que han descuidado, emociones que aprendieron a evitar, verdades que pospusieron porque enfrentarlas les resultaba inconveniente. No estás agitando su caos.
Estás activando su claridad. Y la claridad, cuando alguien no está listo, puede resultar profundamente incómoda. Por eso las reacciones a veces salen de forma indirecta. Alguien se pone a la defensiva sin saber por qué. Alguien te descarta abruptamente, aunque no hayas dicho nada ofensivo. No están respondiendo a tus palabras o comportamiento. Están respondiendo a la parte de sí mismos que se despierta en tu presencia y no sabe qué hacer con esa conciencia todavía. Otros reaccionan de manera diferente. Sienten una admiración inexplicada, una atracción silenciosa, como si algo en ti reflejara algo que han estado extrañando dentro de sí mismos. Algunos proyectan confusión, otros curiosidad, otros una fascinación que no pueden nombrar. Tu energía les resulta familiar de una manera que su mente no puede ubicar. Esta dinámica no es negativa. Es una función natural de una conciencia sintonizada. No fuiste puesto aquí para presionar a la gente, arreglarla o corregirla. Traes profundidad a habitaciones que han estado funcionando en piloto automático durante años. Para algunos, esa interrupción les resulta inquietante. Para otros, se siente como un alivio, pero para casi todos, es inolvidable. La gente te recuerda por razones que no pueden articular claramente porque no están respondiendo a lo que dices. Están respondiendo a lo que cambia dentro de ellos cuando estás presente. Por eso importan los infiltradores. El despertar no ocurre a través de lecciones o control. Ocurre a través de la autenticidad. En un mundo que entrena silenciosamente a las personas para esconderse de sí mismas, tu presencia activa un reconocimiento en los demás que no estaban buscando conscientemente. Incluso cuando se resisten, el impacto permanece. Y aquí está la sutil verdad que a menudo llega sin previo aviso. Si las reacciones ocurriendo a tu alrededor sin esfuerzo de tu parte, ¿podría ser que algo veraz esté surgiendo en lugar de algo malo? Uno de los mayores malentendidos que cargan las almas sintonizadas es la creencia de que sentir profundamente es un defecto. Durante gran parte de tu vida, puedes haber visto tu sensibilidad emocional, perceptividad o intensidad como algo que te hacía demasiado para la gente o demasiado reactivo para el mundo. Pero lo que la mónada ha estado revelando lentamente es que tu sensibilidad no es un mal funcionamiento. Es el canal operativo a través del cual se mueve la conciencia superior. Cuando navegas por la realidad con una sensibilidad aumentada, no estás reaccionando de forma exagerada. Estás percibiendo capas que otros no registran. Notas cambios en las personas antes de que los expresen. Sientes cuando algo no está bien mucho antes de que se reúna la evidencia. Reconoces la verdad incluso cuando es inconveniente. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Proverbios 20:27. Esa luz interior nunca tuvo la intención de ser atenuada para que otros se sintieran cómodos. A menudo sientes la desalineación antes de que se forme por completo. Eso no es paranoia. Es sintonía. La sensibilidad es la capacidad de percibir lo que la realidad intenta ocultar. La mayoría de las personas necesitan pruebas físicas, palabras explícitas o señales innegables antes de aceptar que algo está mal o bien. Los infiltradores operan de manera diferente. Tu sistema interno lee patrones, intenciones, corrientes emocionales subterráneas e inconsistencias con una claridad casi dolorosa. Mientras otros se mueven basándose en señales superficiales, tú te mueves basándose en la resonancia. Esa resonancia no es imaginación. Es la conciencia siendo usada como un instrumento. Tu sensibilidad nunca estuvo destinada a ser adormecida. Fue diseñada para guiar. Evita que te fusiones con las personas equivocadas, los caminos equivocados y las líneas de tiempo equivocadas. Te protege tanto como revela. La razón por la que a veces se siente abrumadora es simple. Estás interactuando con capas de realidad que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que existen. Y cuanto más honres esa sensibilidad en lugar de suprimirla, más claramente podrá moverse la mónada a través de ti. La profundidad emocional deja de sentirse como caos y comienza a sentirse como calibración. La intuición deja de sentirse aleatoria y comienza a revelarse como refinada. En algún momento,
aterriza una comprensión silenciosa. ¿Qué pasaría si el rasgo mismo que intentaste superar es el que te ha mantenido alineado todo este tiempo? Una vez que ese reconocimiento se asienta, la verdad más grande se vuelve imposible de ignorar. El mundo está cambiando gracias a personas como tú. Es fácil asumir que la transformación solo ocurre a través de revoluciones históricas, líderes famosos o grandes movimientos. Pero cada cambio importante en la conciencia humana siempre ha comenzado con individuos que despertaron silenciosamente, sin espectáculo, a través de un cambio interno tan profundo que irradió hacia afuera sin esfuerzo. Tú eres parte de ese patrón. Lo hayas nombrado ya o no, tu conciencia ya está tejida en la base de un nuevo paradigma que se forma bajo la vida cotidiana. Tu presencia crea el cambio mucho antes que tus palabras. La gente se vuelve más reflexiva a tu alrededor, más honesta, más consciente. Cuestionan creencias que nunca antes habían cuestionado. Se sienten más seguros expresando verdades que normalmente reprimen. Traes claridad a espacios que están confusos, coherencia a entornos que se sienten fragmentados. Eso sucede porque no estás simplemente interactuando con el mundo. Lo estás reorganizando sutilmente a través de la percepción. Una mente despierta cambia la frecuencia de todos los que encuentra. Y lo más poderoso es que no se requiere nada dramático. Sin sermones, sin convencer, sin actuar. Los infiltradores no están aquí para forzar la transformación. La encarnan. Tu alineación se convierte en el punto de referencia al que otros se calibran inconscientemente. Tu presencia fundamentada expone lo inauténtico sin acusación. Tu intuición envía ondas que invitan a otros a confiar en sus propias señales internas. Sin esfuerzo, las personas se vuelven más conscientes de sí mismas a tu alrededor y eso por sí solo altera la dirección colectiva. Cuando eliges la claridad por sobre el comportamiento automático, la ilusión se debilita. Cuando rechazas narrativas que no se alinean con la verdad, su influencia se disuelve. Cuando sigues la intuición en lugar del miedo, una nueva forma de navegar la vida se vuelve visible. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. El despertar no se propaga a través del ruido. Se propaga a través de la resonancia. Tu curación no termina contigo. Se irradia a través de las relaciones, las elecciones, el silencio, la energía y la presencia. La mónada no selecciona al azar. Se alinea con aquellos que pueden influir en la realidad a través de la coherencia en lugar de la dominación. Así que cuando la duda susurre que tu papel es pequeño, entiende esto. El inconsciente colectivo cambia cada vez que alguien como tú se niega a volver a dormirse. La ilusión se debilita cada vez que la conciencia reemplaza al hábito. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Salmo 46 horas y 10 minutos. La quietud conlleva más autoridad que la fuerza. Y otra pregunta silenciosa surge, no exigiendo una respuesta, sino ofreciendo orientación. Si la verdad reorganiza el campo simplemente al ser encarnada, ¿cuánto ha cambiado ya sin que te dieras cuenta? La conciencia humana no es estática. Se reorganiza alrededor de aquellos que viven alineados. Cada vez que la verdad es encarnada en lugar de imitada, la red se ajusta. Tu existencia no es simbólica. Es catalítica. Mucho de lo que cambies nunca se te atribuirá. Y eso es intencional. La mónada no se mueve a través del espectáculo. Se mueve a través de la presencia, a través de la coherencia silenciosa. Habla suavemente y dejas a la gente cuestionando marcos que creían sólidos. Eso no es carisma. Es frecuencia. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20. Lo que comienza en ti no termina en ti. Alguien afectado por tu presencia afecta a otra persona. La cadena continúa. La mónada piensa en líneas de tiempo, no en momentos. Lo que se siente como un cambio personal es parte de un plano más grande que se desarrolla a través de vidas ordinarias. Así que si tu camino se ha sentido solitario a veces, entiende por qué. Si tu sensibilidad se sintió pesada antes de sentirse clara,
entiende eso también. Nunca estuviste destinado a desaparecer en el ruido. Estabas destinado a permanecer despierto dentro de él. Y si la claridad sigue regresando, sin importar cuántas veces intentes encogerla, tal vez la vieja temporada realmente esté terminando no con un colapso, sino con una autoridad silenciosa. Al cerrar este mensaje, entiende esto claramente. Nada de lo que has escuchado hoy tenía la intención de inflar tu ego o separarte de los demás. Tenía la intención de restaurar lo que estaba fragmentado, liberar lo que ya no pertenece y marcar el fin de una vieja temporada donde dudabas de tu propia percepción. Nunca estuviste roto. Nunca estuviste atrás. Simplemente estabas portando conciencia en un mundo que premia la distracción. Y ahora esa conciencia ya no necesites esconder o cuestionar. Si este mensaje resonó, es porque algo dentro de ti se reconoció a sí mismo. No con emoción, no con miedo, sino con una certeza silenciosa. Esa certeza es la base desde la cual avanzas. No necesitas forzar el cambio. No necesitas demostrar nada. La alineación hace el trabajo por sí sola cuando dejas de resistirte a ella. La vieja temporada donde intentabas encogerte, explicarte o adormecerte está terminando. Lo que viene después no es más ruidoso, es más claro. Si este contenido te aportó valor, te invito a darle a me gusta al video, compartirlo con alguien que pueda necesitarlo y dejar un comentario, aunque sea una sola palabra, para anclar lo que sentiste al escucharlo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Este espacio existe para aquellos que sienten que hay más bajo la superficie y están listos para explorarlo con honestidad y profundidad. Gracias por quedarte hasta el final. Ya sea que hayas apoyado este canal a través de super gracias o simplemente escuchando con presencia, tu apoyo importa más de lo que crees. Este trabajo continúa gracias a personas como tú, curiosas, reflexivas y dispuestas a mirar hacia adentro. Que la claridad siga surgiendo en ti. Que el discernimiento guarde tu camino. Que la paz reemplace a la confusión y el propósito reemplace a la duda. Ve, mantente despierto y camina hacia adelante alineado.